Más que vencedores de Juan Carlos Arrigan es un libro que explora la identidad y el poder del creyente en Cristo, enfocado en la idea de que los cristianos son llamados a vivir en victoria y no en derrota. A través de enseñanzas bíblicas, testimonios y aplicaciones prácticas, Arrigan desafía a los lectores a asumir su posición en Cristo y a vivir una vida que refleja el poder y la autoridad que les ha sido dada. A continuación, te presento un resumen extenso de los temas principales y enseñanzas contenidas en el libro. Introducción: la identidad del creyente. Arrigan inicia el libro estableciendo la base de la identidad del creyente en Cristo. Él explica que muchos cristianos viven por debajo de su potencial porque no entienden completamente quiénes son en Cristo. Arrigan subraya que la identidad del creyente no se basa en sus circunstancias, fracasos o debilidades, sino en lo que Dios dice acerca de ellos en su palabra. El autor utiliza pasajes como Romanos 8:37, donde Pablo declara que somos más que vencedores por medio de Cristo, para enfatizar que esta identidad es una realidad espiritual que debe ser abrazada y vivida. Arrigan insta a los lectores a renovar su mente con la verdad de la palabra de Dios y a rechazar las mentiras del enemigo que intentan robarles su identidad y propósito. Capítulo 1. El poder de la cruz. En este capítulo, Arrigan profundiza en la obra redentora de Cristo en la cruz y cómo esto ha cambiado la posición del creyente. Explica que la victoria de Cristo sobre el pecado, la muerte y Satanás es también la victoria del creyente. Arrigan subraya que, a través de la cruz, los cristianos han sido liberados del poder del pecado y han recibido autoridad sobre las fuerzas del mal. Arrigan enseña que la cruz no solo proporciona salvación, sino también poder para vivir una vida victoriosa. Explica que entender y apropiarse del poder de la cruz es clave para vivir como más que vencedores. El autor desafía a los creyentes a recordar diariamente la obra de Cristo en la cruz y a vivir en el poder que ésta les proporciona. Capítulo 2. La fe que supera obstáculos. Arrigan dedica este capítulo a la fe, la cual describe como el medio por el cual los creyentes pueden vencer cualquier desafío que enfrenten. Utilizando Hebreos 11 como referencia, Arrigan muestra cómo los héroes de la fe en la Biblia lograron grandes victorias porque confiaron en Dios a pesar de las circunstancias adversas. El autor explica que la fe no es simplemente creer que Dios existe, sino confiar plenamente en su poder y en sus promesas. Arrigan anima a los lectores a cultivar una fe fuerte y persistente, que no se tambalee ante las pruebas o dificultades, sino que vea cada desafío como una oportunidad para experimentar la victoria que Dios ha prometido. Capítulo 3. Autoridad espiritual y guerra espiritual. En este capítulo, Arrigan explora el tema de la autoridad espiritual que los creyentes tienen en Cristo. Explica que, a través de la muerte y resurrección de Cristo, los cristianos han sido posicionados en autoridad sobre todo principado y poder del mal. Arrigan subraya que esta autoridad debe ser ejercida activamente para vivir en victoria. El autor también aborda la importancia de la guerra espiritual, explicando que los creyentes están en una batalla constante contra las fuerzas del mal. Arrigan enseña que, para ser más que vencedores, los cristianos deben estar equipados con la armadura de Dios, Efesios 6, 10-18, y usar las armas espirituales, como la oración, la palabra de Dios, y el ayuno, para resistir y derrotar al enemigo. Capítulo 4. Venciendo las adversidades. Este capítulo trata sobre cómo los creyentes pueden superar las adversidades y vivir en victoria a pesar de las pruebas. Arrigan utiliza ejemplos bíblicos y personales para mostrar cómo Dios puede usar las dificultades para fortalecer nuestra fe y carácter. Él explica que, aunque las pruebas son inevitables, los cristianos no están destinados a ser derrotados por ellas. Arrigan subraya que la clave para vencer las adversidades es mantener una perspectiva centrada en Dios, confiar en su soberanía y recordar sus promesas. El autor anima a los lectores a no desanimarse en medio de las pruebas, sino a verlas como oportunidades para experimentar el poder de Dios de manera más profunda y tangible. Capítulo 5. La victoria en Cristo. En este capítulo, Arrigan se enfoca en la victoria que los creyentes tienen en Cristo y cómo vivir en esa victoria diariamente.
Explica que, a través de Cristo, los cristianos no solo tienen la promesa de la victoria final en el cielo, sino que también pueden experimentar la victoria en sus vidas diarias aquí en la tierra. El autor enseña que vivir en victoria implica caminar en obediencia a Dios, confiar en su dirección y declarar su palabra sobre nuestras circunstancias. Arrigan enfatiza que la victoria en Cristo no es solo un estado emocional o mental, sino una realidad espiritual que debe ser manifestada en cada área de la vida del creyente. Capítulo 6. Más que vencedores en la vida cotidiana. Arrigan dedica este capítulo a explicar cómo los principios de la victoria espiritual pueden aplicarse en la vida cotidiana. Él enseña que ser más que vencedores no se limita a las grandes batallas espirituales, sino que también se refleja en cómo manejamos los desafíos diarios, como el trabajo, las relaciones y las decisiones personales. El autor ofrece consejos prácticos sobre cómo vivir en victoria en áreas específicas de la vida, como la familia, las finanzas y la salud. Arrigan subraya la importancia de la oración, la lectura de la palabra de Dios y la comunión con otros creyentes como medios para mantener una vida victoriosa en lo cotidiano. Capítulo 7. Testimonios de victoria. En este capítulo, Arrigan comparte varios testimonios de personas que han experimentado la victoria de Dios en sus vidas, a pesar de enfrentar situaciones aparentemente imposibles. Estos testimonios sirven como evidencia del poder de Dios para transformar vidas y como inspiración para los lectores a creer que ellos también pueden ser más que vencedores. Arrigan usa estos ejemplos para mostrar cómo Dios es fiel y cómo su poder no tiene límites. Los testimonios cubren una variedad de situaciones, desde sanidades milagrosas hasta restauraciones familiares, y todos subrayan el tema central del libro, que en Cristo, los creyentes pueden superar cualquier obstáculo y vivir en victoria. Conclusión, un llamado a vivir en victoria. Arrigan concluye el libro con un llamado a los lectores a aceptar y vivir en la victoria que ya han recibido en Cristo. Él recuerda a los creyentes que no están luchando por la victoria, sino desde la victoria que Cristo ya ganó para ellos. Arrigan anima a los lectores a renovar su mente, a mantener su fe firme y a ejercer la autoridad que Dios les ha dado para vivir como más que vencedores. Resumen final. Más que vencedores es un libro que busca equipar a los creyentes para que vivan en la plenitud de la victoria que Cristo les ha otorgado. Juan Carlos Arrigan utiliza una combinación de enseñanzas bíblicas, aplicaciones prácticas y testimonios para mostrar que los cristianos no están destinados a una vida de derrota, sino a una vida de poder, autoridad y victoria. El libro es tanto una exhortación como una guía práctica para aquellos que desean vivir en la victoria diaria que Dios ha prometido a sus hijos. Arrigan deja claro que ser más que vencedores no es solo un concepto teológico, sino una realidad que debe ser vivida y experimentada en cada área de la vida del creyente.